¿Cómo me escuchan? Buenas tardes, se escucha bien. Hola Diana, bueno, entonces de nuevo bienvenidos a esta tercera web. El propósito de esta es repasar la actividad paso 3, revisar qué deben tener en cuenta y vamos a ver algunas recomendaciones para algunos de los productos que se permiten que ustedes deben presentar en el informe respectivo. Pero antes, pues, vamos a recordar algunas cosas que, pues, en los correos que me manifiestan en, en los foros y algunos en el WhatsApp, en el Skype y en el grupo de Teams, esto sobre cosas que tienen que ver con el consultar las normas, el revisar en qué sitio se consulta el horario de prácticas, etcétera. Entonces, primero nos vamos a dar un pequeño espacio ahí para mostrarles, ¿sí? Entonces, me confirman cuando ya vean la pantalla. Voy a cerrar la cámara un momento. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces lo primero, vamos a ir a la página de la universidad y para que ustedes puedan ver el sitio donde está la programación de laboratorios por zona. Yo hago la siguiente claridad. Muchos me han escrito que por favor yo les reprograme fecha y sitio de práctica. Y resulta que yo como director de curso no tengo el control de esa programación. Esa programación de laboratorios la hace el coordinador de laboratorios de cada zona y asignan los tutores el sitio de acuerdo a una revisión que ellos hacen de disponibilidad de sitios, disponibilidad de tutores, etcétera. Entonces, lo que yo he hecho es que ante inquietudes que me manifiestan, les recomiendo que le escriban a la ingeniera Clara Sánchez, que es la líder nacional del programa, que está ubicada en Bogotá, para que ella sepa y les colabore en esa parte. Entonces, cuando ustedes entran a la página de la universidad, eh, aquí aparece una información y dice laboratorios y prácticas profesionales, ¿sí? Esto está aquí a mano derecha, en la parte de abajo, le dan clic y le sale toda una información sobre lo que es el componente práctico en la universidad. Esto es importante, es que ustedes sepan, pues en el caso de nosotros en este curso, es una práctica in situ, quiere decir que es presencial, ¿no? Entonces, en la parte de arriba aparece una pestaña que es laboratorio, dice escenarios de práctica, programación y contacto. Entonces, dependiendo de la zona, si ustedes tienen alguna inquietud del sitio, del horario, de la disponibilidad, van a contacto y aquí está el líder por zona. Entonces, por ejemplo, aquí está la líder zonal de Amazonía, la líder zonal de la zona Caribe, la líder nacional del sistema de laboratorios. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre el laboratorio a nivel general, le pueden escribir a Angélica María Diara Romero, ella es la líder nacional. Está Claudia Patricia Piñariete, que es de la zona Bogotá. En la zona centro Boyacá está Jenny Buenahora. En la zona centro oriente está Marta Liliana Hernández. Yo estoy ubicado aquí en Bucaramanga, en la zona centro oriente. Pero aquí el tutor que hace el laboratorio de la ingeniera Marta Barrera. Está la zona centro-sur, la zona sur, la zona occidente,
y las en Valledupar. Como la zona Caribe es muy grande, hay un coordinador en Valledupar y hay un coordinador para las zonas Caribe. Entonces, si alguno de ustedes está cerca de Valledupar, pues se entendería con Salomón Triana. Y si está en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, alguno de esos, pues con Andrés Alejandro Ariza. Eso para que ustedes sepan quién es el contacto, ¿no? Ay, sí. Ay, me iba a tomar gaseosa. En cuanto a la programación, entonces, de acuerdo a la zona donde usted esté, pueden consultar, por ejemplo, la programación de laboratorios. Entonces, si estuvieran aquí en la zona centro-oriente, le dan clic y pues ustedes pueden ver Bucaramanga, Barranca Bermeja, Málaga, Vélez, Pamplona, todos los SEAT que hay en la zona. Y pues ustedes buscarían el curso. Aquí está evaluación sensorial. Vamos a ver, ingeniería electrónica. Está por programa. Y alimentos, entonces dice que evaluación sensorial es un viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde con la profesora Marta Barrera. Está el correo. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud sobre la forma de con quién se pueden comunicar y cómo ubican el día del laboratorio. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí yo le recomiendo lo siguiente. La guía de práctica del laboratorio, pues ustedes entran al curso y aquí en información inicial dice componente práctico. ¿Sí? Bueno, ahí están las directrices del componente práctico y hay una dirección y hay unas instrucciones para inscribirse en el OIL. Pero aquí en el entorno de aprendizaje van a encontrar la guía para el componente práctico. ¿Sí? Esta guía para el componente práctico le explica qué actividades van a hacer. Aquí lo que yo les recomiendo es que la lean con detenimiento y los productos que se van a evaluar en la sesión, ustedes los deben llevar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que limón, naranja, mango, maracuyá, llevar frutas, alimentos que permitan hacer la práctica para las actividades que tienen que ver con el color, con el olor, con el sabor. Aquí están unos listados con el aroma, ¿sí? Con la textura, para que cuando lleguen a la práctica pues los tengan a la mano y pues esto puedan ejecutar la misma. Yo tengo una reunión con todos los docentes que van a ejecutar la práctica y les voy a pedir el favor de que como por zona aparece el listado de estudiantes, les escriban pidiéndoles esto que les estoy diciendo, que lleven esos alimentos para poder ejecutar la práctica. No es como por ejemplo una práctica de microbiología o de físico-químico donde los reactivos están en el laboratorio, sino que aquí vamos a trabajar es con alimentos de consumo diario, ¿no? Por ejemplo, hay que llevar 5 clases de pan. Entonces, eh, se pondrán de acuerdo ahí el tutor con ustedes de que, por ejemplo, una persona pues no lleve los 5, pero lleve uno y entre el grupo se puedan tener los 5 tipos de pan y pueda hacer la práctica de perfil sensorial de ese pan que está planteado aquí en uno de los puntos. Entonces yo sí les recomiendo que esta guía ustedes la revisen con detenimiento antes de la fecha que tienen que ir al SEAT a ejecutarla y esto
llevar los productos, ¿sí? Entonces ya en anteriores oportunidades cuando se ha hecho presencial, eso hace que pues haya diversidad de productos, se puedan hacer las actividades. Hay una serie de términos que ustedes deben, como se pide un preinforme, por ejemplo, en el punto 2, ustedes deben haber revisado qué significa liáceo, farináceo, rancio, anisado, pútrido, aromático, etéreo, ¿sí? Hay una serie de términos que ustedes deben consultar antes del laboratorio para poder llenar los cuadros. Son 10 actividades que están planteadas en la práctica. Entonces, en un día, en 8 o 9 horas, si se llevan las cosas como les digo, que haya los productos, se puede ejecutar la práctica de forma adecuada, ¿sí? Pues en detalle no voy a entrar a revisar la guía hoy, pero yo sí voy a estar pendiente de ustedes si la revisan y tienen alguna inquietud por los medios de consulta, por el chat de Teams o por el WhatsApp o por el Skype. Ustedes me escriben y si es necesario yo aclaro las inquietudes que tengan. Eso es lo que yo quería primero compartirles sobre la práctica de laboratorio. Lo otro es que todavía hay estudiantes que han tenido dificultad para consultar las guías técnicas y normas técnicas del ICONTEC. Pues yo lo remito de nuevo a la webconferencia de inducción, pero aquí rápidamente vamos a volver a repasarlo. Entonces, para consultarlas entran al curso, van aquí a biblioteca, esperamos que cargue un momentico. Vamos a base de datos. Aquí en la parte de arriba, debajo de mi nombre, de Lucas Fernando Quintana Fuentes, pues con el usuario que ustedes entren, les va a aparecer el nombre de ustedes. Van a la I, que es de ICONTEC, y le dan ingresar. Ahí se demora un poquito en cargar. Pero después de que carga, entonces nos aparece el buscador de normas y él tiene que la búsqueda se puede hacer por número, por palabra, por comité. Pero nos vamos a ir por número. Entonces, para esta fase 3 vamos a tener que consultar la norma 178-2, entonces se escribe 178 y parte 2. Y le damos buscar. Y aquí nos aparece la 178-2 del 2009, que es análisis sensorial, guía general para el personal de un laboratorio de evaluación sensorial, formación, reclutamiento y formación de líderes de un panel. Le damos clic, nos sale la ficha técnica de la norma, vigente, es la primera edición, vale 60,000 pesos si la quieren comprar. Aquí pues no hay que pagar porque solo la podemos consultar y nos vamos a la parte de abajo y le damos visualizar norma. Ahí se demora un momento en cargar. A veces que no carga, que no se puede ver, que tal cosa, pero eso depende también del internet que tengan ustedes. Aquí está cargando. Listo, cargó. ¿Sí la ven? ¿Me confirman si la ven? Sí, señor. Sí, sí, señor. Y entonces ahí pueden hacer el trabajo y con eso pues
De todas formas, independiente del curso de evaluación sensorial, esta base de datos es clave para nosotros como ingenieros de alimentos, sobre todo por los temas de que vemos procesos cárnicos, procesos lácteos, procesos de frutas, procesos de grasas, aceites, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, etcétera. Pero si ustedes quieren consultar para otro, como les digo, para uno de esos otros cursos que ven, ustedes se van aquí a comités y entonces, por ejemplo, aquí le aparece calidad del agua. Nos vamos por decir algo a frutas y hortalizas. Es el comité 39 y le decimos buscar. Y aquí le aparecen 123 normas que tienen que ver con frutas y verduras. ¿Sí? O sea que, pues, yo los invito a que esta base de datos se vuelva una herramienta muy importante para su desarrollo profesional, independiente del curso de análisis sensorial. Es algo que nosotros debemos conocer porque sale un trabajo en una empresa cualquiera del sector de alimentos, pues nosotros debemos estar actualizados sobre lo que rige para esa industria. Pero les hago la claridad que las normas ICONTEC no son normas obligatorias, son voluntarias, pero están muy alineadas con lo que pide el Ministerio de Salud para los alimentos. Entonces, cuando ustedes estén trabajando, recuerden, la norma ICONTEC no es obligatoria, lo que es obligatoria es los decretos, resoluciones que genere el INVIMA, el Ministerio de Salud. Pero ya las normas se están alineando para que lo que pide la resolución, el decreto, pues se cumpla. ¿Alguna inquietud sobre este tema? ¿O quedó claro? ¿Sí es claro? Sí, señor, está claro. Bueno, listo. Entonces ya voy a cerrar aquí esta parte, entonces, y nos vamos a la presentación de hoy aquí del curso. Pues recomendarles que ingresen, inicien la actividad, porque veo muy poca participación. Por ejemplo, yo entro aquí a participantes y me voy a roles, estudiantes. Por ahí el micrófono abierto. Y uno, por ejemplo, encuentra que hay estudiantes que tienen, mire, hay 5 que nunca han ingresado, pero hay otros que tienen más de 15 días que no han ingresado. Entonces eso pues el tiempo se va pasando y pues al final la actividad no se hace de forma adecuada. Otra cosa que preguntan seguido es que no encuentran la grabación ni para consultar. Entonces, cuando ustedes entran al curso, van a información inicial y en información inicial encuentran aquí una pestañita que dice encuentros sincrónicos vía web conferencia. Entonces aquí está, por ejemplo, la inducción fue el 14 de febrero y aquí está un link para que se registren y aquí está el link para ver la grabación. De la segunda web conferencia tenemos aquí el nombre de la unidad y lo mismo, está el link de asistencia y la grabación. Y ahorita con esta tercera web pues le va a aparecer acá el enlace de la ahorita aparece el enlace de la reunión, porque pues para que muchos supieran cómo conectarse ahorita. Y
está el enlace el registro de la asistencia. Mañana o pasado mañana, cuando ya tenga disponible la grabación, yo copiaré que el enlace de la grabación para que lo puedan ver. Pues generalmente se envía un correo avisando que ya está la grabación y se publica aquí también en el foro de noticias del curso. Por ejemplo, aquí se dice, ustedes pueden ver aquí grabación de la segunda web. Está la grabación de la inducción al curso, ¿sí? Etcétera. Entonces con eso, pues son cositas que se hablan en la web, pero las personas que no lo revisan o no siempre tienen la inquietud que dónde consigo tal cosa. No sé si está ahí, también está claro dónde encontrar la grabación. Si tienen alguna inquietud me van diciendo. Y si no, vamos de una vez a lo que es la actividad que está planteada. ¿Me confirman si ven ya la presentación? Sí, señor. Bueno, entonces recordarle que pues en este curso estamos dos tutores, la profe Beatriz y quien les habla Lucas Quintana. Estoy aquí en Bucaramanga. Otra cosa que también quiero recordarles que este 30.118A, raya al piso 1391, es el sitio donde está el curso. No es el código del grupo colaborativo de cada uno de ustedes. En los nombres de los archivos me colocan grupo, trabajo colaborativo fase 3, grupo 30.118A, raya al piso 1391. Ese no es el grupo. El grupo es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. El curso tiene 35 grupos. No tiene 1.391, sino son muy poquitos. Entonces, todos los cursos, cuando ustedes entran, los diferentes, pues tienen un código y con eso se sabe que está en un campus, el A, y que este es el código del periodo académico, no tiene nada que ver con el curso. Aquí de nuevo les presento la agenda. En este momento tenemos 3 actividades abiertas. Se abrió el 20 la fase 3, que es la selección de evaluadores sensoriales, diseño del laboratorio, que tiene que ver con la continuidad a la fase 2, que era la preselección de evaluadores sensoriales. Entonces, este es el segundo trabajo colaborativo y tiene que ver con un paso posterior, que es la selección. Cuando ustedes revisen la GTC 280, que es una de las actividades, van a entender ese flujo que se planteó en el trabajo del curso, que fue primero la preselección, ahorita viene la selección, ustedes tienen que plantear cómo harían un entrenamiento, que es lo que vamos a ver en la guía. Está la fase 4, que es el desarrollo de una lección evaluativa. La lección evaluativa es una actividad en la cual se quiere afianzar todo lo que es los conceptos de la evaluación sensorial. Esta tiene un valor de 50 puntos, pero es importante que ustedes la hagan porque ahí pues se repasa con las preguntas lo que ustedes hagan en los mapas conceptuales, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. Y si se toman el tiempo de leer lo que se planteó como apoyo bibliográfico, que son 2 libros, 3 libros, pero que la cantidad de teoría que tienen que leer no es tampoco muy grande, va a servir para que puedan responder eso de manera adecuada. Entonces, antes de entrar a hacer la lección evaluativa, yo les recomiendo que revisen esos referentes bibliográficos. Si quieres, los miramos acá de una vez. Entonces, cuando ustedes van al curso, cuando ustedes entran al curso acá,
En NIA 1 Fundamentos, aquí hay unos libros que se plantean. El de Zamora, el de Espinosa, que le dice lea de la página 5 a la 30 y lea de la página 10 a la 21, ¿sí? Y en la unidad 2 están los mismos libros, pero ya son de la página 39 a la 85 y de la 39 a la 91. Entonces, eso para recordarles que ustedes deben revisar esa parte. Y está el componente práctico que pues ya vimos que es presencial y que depende de las fechas que programe cada zona. De todas formas, yo estoy atento a cualquier inquietud sobre el laboratorio y en lo que yo les pueda apoyar, esto se les colabora en ese tema. Después ya vendrá la fase final, la fase 6, pero eso ya es cuando terminemos el 14 de mayo. ¿Sí? Todavía pues tenemos tiempo para hacer lo que es estas 3 actividades, fase 3, fase 4 y fase 5. ¿Alguna pregunta sobre la agenda? ¿O es claro? Pues yo sé que ustedes tienen más agendas, ¿no? Tienen muchos más cursos, pero es importante que no pierdan de vista esto que es la guía para que ustedes se programen y no dejen, yo sé que es difícil, pero no dejar todo para el 14 de mayo, ¿no? Por ejemplo, esta lección evaluativa es bueno que la hagan antes y cualquier cosa me preguntan. A veces yo habilito segundas oportunidades. A veces los estudiantes se preparan y les va regulimbis, entonces ahí se mira la situación y se les puede habilitar otro intento. Entonces, por favor, no lo dejen para el último tiempo, porque cuando le avisan a uno ya, por decir algo, el 15, esto ya se pega con el trabajo final, uno tiene que cerrar el curso y no puede colaborar. Entonces, por favor, revisen la agenda y se lo está pendiente. Bueno, aquí ya vamos a entrar a revisar ya en qué consiste la fase 3. Entonces, me confirman si quedó claro lo del laboratorio, si lo de la base de datos, donde consultan las grabaciones, qué actividades tenemos pendientes. Si todo eso quedó claro, me confirman para seguir ya con la revisión de la guía. ¿Sí quedó claro? Todo claro, sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos a entrar a revisar rápidamente la guía. La guía, al igual que la de la fase 2, no es nada complicada, ¿sí? Vuelvo y repito, como decía en la segunda web, aquí la cuestión es de comenzar a hacer las cosas con tiempo para que al final pues se pueda obtener un producto adecuado. Esto, hay una parte que es individual y una parte que es colaborativa. Aquí deben darle continuidad al producto que escogieron en consenso en la fase 2. No es que un nuevo producto o que esto es algo que esté desconectado del anterior, no. Es continuidad a lo que se planteó en la fase 2. Para el trabajo final, lo que yo pido, o sea, el trabajo al final del periodo, es que las observaciones que yo hice en la calificación o que se hagan en la calificación de la fase 2 sean ajustadas. Entonces, por decir algo, en uno de los grupos que yo califiqué, esto no me hicieron el análisis estadístico de las respuestas de manera individual, sino que me presentaron las gráficas que botaba el formulario de Drive y yo les había insistido de que esa información es una caracterización del grupo, no es una caracterización de Lucas Quintana, sino del grupo
que contestó la encuesta. Entonces, esa caracterización no me sirve para tomar decisiones si sigo con el entrenamiento con Lucas o si no sigo, porque es lo que me dice es que de 25 entrevistados, 80 eran bachilleres, por decir algo. Pero no me dice si Lucas era bachiller o no. No sé. Me dice que el 70% sufre de astigmatismo y que el 90% tenía corrección con gafas. Entonces, por decir algo, ahí yo no sé si Lucas tenía astigmatismo o si tenía astigmatismo y no tenía corrección o si no tenía nada. Entonces, esas observaciones que yo hice deben ser ajustadas para cuando entreguen el trabajo final. Entonces, aquí, siguiendo con esto, el tema de si escogieron salsa de tomate en la fase 2, tienen que seguir en la fase 3 con el mismo producto. ¿Sí? Les recuerdo que el único medio para que yo pueda verificar si ustedes aportan o no es el foro. Yo sé que hay medios de comunicación que nos están facilitando la vida más en cuanto a comunicación, que uno está trabajando y yo le puedo escribir a mi compañero y le digo, ya le envié el archivo aquí con el aporte mío, ¿sí? Yo no tengo acceso ni a foros de WhatsApp de ustedes, ni a foros de Sky, grupos que tengan. En la única forma como nosotros los tutores podemos ver si ustedes aportan es el foro del curso. Entonces sí se ha visto, si yo comparo el curso de hace un año, 2 años, uno mira y evalúa la cantidad de ingresos en el foro. Eso ha bajado porque ustedes asumen que cuando se comunican por ese medio, esto se genera el producto y yo tengo que asumir que todos participaron en forma adecuada. Y resulta que no es así, porque yo entro, veo que Lucas nunca entró, pero aparece en el trabajo final y hay un criterio de evaluación en la rúbrica que me dice que participa en el foro. Pues yo le voy a poner 0 porque no veo participación en el foro. ¿Sí es claro eso? Yo quiero que me confirmen bien eso aquí en la grabación para que cuando sus compañeros la escuchen, la revisen, entiendan que eso es lo que hay que hacer. ¿Sí es claro? O sea, ustedes se pueden reunir en lo que quieran, pero pues, cada uno no se le olvide subir sus aportes en el foro. ¿Sí? ¿Quién me confirma? Bueno, sí, señor. ¿Sí? ¿Quién habló, perdón? A ver, Gerson, confírmeme si quedó claro. Sí, sí, señor, quedó claro. Ah, bueno. ¿Quién habló? Perdón, que no me di cuenta. ¿Angie? Angie, sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, porque esto, por ejemplo, me han subido pantallazos de que se reunieron en Teams y ahí aparecemos todos, pero yo no sé qué aportó cada uno. ¿Sí? Entonces sí les pido el favor Sí, ahí que hagan eso. Bueno. Entonces aquí listo. Ahora hay una revisión individual que es la GTC 178-2, que en el ejemplo que vimos para la consulta de la base de datos tiene que ver con los perfiles que debe tener el líder del panel. En este caso, los líderes del panel serían ustedes, ¿no? Porque cuando estén en la industria y ustedes tengan que implementar un panel de evaluación sensorial, ustedes son los que van a tener el conocimiento de cómo es o sea, qué perfil profesional debe tener la persona que va a liderar el panel. La GTC 226 les va a decir qué características debe tener el yo lo laboratorio. no llamado.
Sí, barrio aquí. Barrio aquí. Barro acá. Hay un Y después micrófono recojo. abierto. Hay un micrófono abierto. Por favor, cierren los micrófonos. Esto está la GTC 226 que tiene que ver con, como le digo yo, las especificaciones del laboratorio. Y está la GTC 280 que tiene que ver con todo este proceso que estamos haciendo, que es la preselección, la selección, el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, como ven, ustedes como líderes del panel, en la anterior actividad revisaron la GTC 178-1, la GTC 165, que eran las generalidades del laboratorio sensorial. La 178-1 tiene que ver con las características de las personas que están en el laboratorio, y miraron la GTC 325, que es una guía que se creó donde se recomienda en qué caso usar cierta técnica de evaluación sensorial. Entonces, en los libros que van a revisar se van a dar cuenta que hay pruebas de preferencia, pruebas de analíticas y pruebas descriptivas. Entonces, en esta GTC, ustedes van a poder orientarse. Si voy a evaluar la salsa de tomate, ¿qué prueba puedo usar? Porque yo les pido acá que ustedes me digan qué análisis sensorial harían a ese tipo de producto que seleccionaron, ¿sí? Entonces aquí de nuevo son mapas conceptuales. Y yo insisto en lo de mapa conceptual es porque acuérdense que ustedes en una planta tienen que seguir instrucciones para la ejecución de los procedimientos. En una planta no se hacen las cosas como uno crea que se van a hacer, sino se deben seguir unos pasos para que al final el producto siempre sea el mismo. Entonces, algunos me suben mapas conceptuales, otros mapas mentales, otros cuadros sinópticos, y yo no estoy pidiendo eso, sino yo estoy pidiendo en mapas conceptuales. Bueno, entonces, de nuevo, los 3 mapas de cada uno de ustedes debe ir como anexo al final del trabajo. Entonces, en esa parte sí, en los grupos que yo califiqué, pues al final yo veía que estaban los mapas de Lucas, los mapas de Pedro, de Juan, separados, y con eso pues uno decía, bueno, él revisó bien, unos mapas muy buenos, otros muy sencillos, sí, que pues no le dieron el tiempo adecuado a revisar la norma, y lo que se quiere es que más que hacer el mapa es que ustedes se den cuenta en qué consiste cada norma y que pues les quede esa información para cuando ustedes la requieran, cuando estén trabajando en la vida real, ustedes digan, ah, en tal norma está esa directriz o está esa forma de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya, después de que cada uno hace sus mapas y revisa, entonces, por ejemplo, aquí les digo que deben definir las pruebas de selección para aplicar a los candidatos a evaluador sensorial. Entonces, la GTC 280 les va a dar información sobre qué pruebas se aplican para decir si una persona sirve o no para ser entrenado. Entonces, pero aquí yo ya les coloco que tienen que hacer unas pruebas de colores, unas pruebas de sabores básicos y unas de aromas. Estas pruebas sirven para establecer si la persona tiene la habilidad para detectar diferencias de colores, diferencias en sabores y diferencias de aromas, porque de nada sirve que, por ejemplo, la persona no me distinga, que tenga problemas de daltonismo y no sabe cuándo es rojo, cuándo es verde, que tenga anosmia por el COVID. Todos recordamos el COVID, entonces no puede determinar diferencias de sabores, aromas. Entonces usted puede estar toda la vida entrenando a alguien que no sabe cuándo es amargo o cuándo es así, cuándo es dulce, cuándo es salado, etc. Bueno,
De acuerdo a esas pruebas que ustedes van a establecer en forma teórica, deben establecer qué criterios de selección aplicarían de acuerdo a estos resultados. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo aceptar que Lucas solo detecte un 80% de los sabores o de los colores o de los aromas, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes, esto es lo más difícil que hay porque es que en ningún libro dice que un 70%, un 80%, y cuando usted está implementando un panel, este punto del 2 es el que se vuelve como la cascarita porque se vuelve como el criterio personal del líder del laboratorio de acuerdo a la GTC 178-2 para yo decir que voy a aceptar que las personas tengan un 70% de habilidad para detectar sabores, aromas. Entonces, hagan el ejercicio y cuando estén construyendo este ítem, pues ustedes escribirán pidiendo ayuda. Bueno, profe, hice este cuadrito en Excel, le puse estos valores, ¿usted qué piensa? ¿Si los podemos aceptar o no los podemos aceptar? ¿Sí? Porque uno lo que ve es que la gente no pregunta. Entonces, si deja para el final de la fecha, es un complique, faltando un día, 2 días, se llena el correo y uno no alcanza a revisar qué es lo que ustedes quieren. Entonces, con tiempo, ustedes pueden decir, bueno, vamos a decir que un 70% y me escriben y yo les digo si sí o no o qué les recomiendo. Si es clave este punto 2, confírmeme si es clave y si quedó claro. Sí, sí, señor. Bueno, esto, ustedes saben que uno, en nuestro caso, todo lo que es gráfico es, una cosa es hacer un Excel y colocarle números y tal, y otra cosa es hacer una grafiquita en un histograma, un diagrama de torta, algo que me permita visualizar eso que ustedes, esos criterios de selección, en una forma gráfica. Pueden hacer el ejemplo con los candidatos que encuestaron y en caso dado colocar algunos datos para simular que se ejecutaron las pruebas, porque yo sé que es complicado aplicar las pruebas. Estas pruebas son más complicadas, para aplicarlas con las personas que se trabajó es complicado, ¿no? Bueno, como aquí tendríamos dos partes, ¿no? Comenzamos con las personas que van a ser seleccionadas. Ahora vamos al tercer punto donde vamos a hablar del producto. Entonces yo necesito una ficha técnica del producto. Esa ficha técnica debe cumplir con lo que se pide en una ficha técnica, como si ustedes fueran a presentarla al INVIMA. Cuando yo voy a solicitar el registro sanitario, el permiso sanitario o la notificación sanitaria, que son 3 formas por las cuales el INVIMA nos aprueba para poder comercializar un producto, yo tengo que enviarle una ficha técnica. Esa ficha técnica tiene nombre, ingredientes, etcétera, y tiene una parte que habla de características físico-químicas, microbiológicas y características sensoriales. Yo lo que quiero es que cuando me presenten la ficha técnica, se esfuercen mucho en la parte de características sensoriales. ¿Por qué? Porque esa parte de características sensoriales va a tener que ver mucho con el tipo de prueba que se va a hacer para evaluar la calidad sensorial del producto, ¿sí? Entonces, les repito, deben hacer una ficha técnica con el formato que pide el INVIMA, detallando muy bien las características sensoriales, porque estamos en el curso de evaluación sensorial. Cuando dejan para última hora, lo que hacen es que copian y pegan
una ficha técnica de internet y no se dan cuenta que lo sensorial colocan sabor agradable, color característico. Eso no me sirve porque yo necesito que ustedes me detallen muy bien las características sensoriales del producto que seleccionaron. Y eso les va a servir para tomar la decisión, de acuerdo a la GTC 325, de qué prueba sensorial se le va a hacer al producto. Entonces, se elabora el producto, hoy va al laboratorio y qué tipo de análisis le vamos a hacer. Si va a hacer una prueba de pares, una prueba de duotrio, una prueba triangular, un perfil de sabor y aroma, un perfil de textura, un perfil de color, o si vamos a hacer una prueba de preferencia, etcétera. Entonces, por eso yo en la fase 2 les pedí que revisara muy bien la GTC 325. Les toca que vuelvan al mapita conceptual que hicieron en la fase 2 y ustedes en el grupo propongan qué prueba harían. ¿Sí? Entonces ya aquí, mire, ya vimos dos cosas. Las pruebas para las personas que van a ser seleccionadas, las características del producto y la prueba que vamos a hacer para el producto. Como ustedes van a trabajar con personas, tienen que establecer un cronograma de entrenamiento para comenzar, para que esas personas que nos van a evaluar el producto se vuelvan expertos en evaluar salsa de tomate, queso doble crema, lo que el producto que sea. ¿Sí? Eso es importante porque así como todos en la primera actividad revisamos cómo era el mecanismo de la visión, cómo era el mecanismo del tacto, del sonido, del gusto, del olfato, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros candidatos a jueces cómo funciona el equipo de medición, por así decirlo, cómo funciona nuestra vista, cómo funciona. Entonces ustedes van a hacer un cronogramita donde me dicen, para que la gente participe en un panel de evaluación sensorial, hay que enseñarle esto. Y yo lo programaría en 4 meses. Primera semana, capacitación de los órganos de los sentidos. Segunda semana, ¿qué es la salsa de tomate? Tercera semana, ¿cuál prueba es la que se va a hacer en la salsa de tomate? ¿Sí? Entrenamiento en sabores básicos, entrenamiento en sabores específicos, etc. Entonces aquí, en el punto quinto, dice, deben elaborar una rueda de sabores básicos y específicos para el producto seleccionado. Esto de la rueda de sabores es una metodología que permite a la persona que vamos a entrenar se ubique en lo que se encuentra en el alimento. Entonces, ahorita, más adelante, les voy a explicar cómo se hace esa rueda de sabores. En el quinto punto, dice establecer los costos para el montaje y construcción de un laboratorio completo para la ejecución de las actividades del panel, teniendo en cuenta el diseño según la GTC 226, desde la obra civil hasta los utensilios y equipos necesarios. Aquí esto es importante porque cuando uno llega a una planta, el gerente, el jefe le puede decir, haga un favor, vamos a implementar el análisis sensorial que debe llevar el laboratorio de análisis sensorial. Entonces, cuando ustedes van a la guía técnica 226, van a encontrar qué secciones debe tener el laboratorio. Si vamos a evaluar salsa de tomate, entonces, ¿qué equipos de laboratorio necesito para preparar las muestras? Para que los prueben los jueces, eso nos cuesta tanto. Y esa parte nosotros como ingenieros debemos tenerla clara, ¿no? O sea, cómo se hace un planito. Aquí yo pido que me hagan un plano, no que me lo copien de internet. Que ustedes pueden entrar a la norma GTC 226 y ahí encuentran ejemplos. Pero yo necesito que ustedes lo hagan. Puede ser
inicialmente para consultar si está bien, lo pueden hacer a mano, me lo envían por el foro o tal, yo lo reviso y les digo si está bien o mal. Y después se utilizan algún software libre o algo y lo hacen como si fuera para presentárselo al jefe, ¿sí o no? Y ese laboratorio debe tener 4 cabinas de prueba. En la zona de prueba, pues vamos a trabajar con cuatro cabinas. La norma no lo dice todo, entonces yo necesito que ustedes hagan el plano y me consulten, o a la profe Beatriz nos consulten si el plano está bien o no, antes de entregarlo. Y con mucho gusto, vuelvo y repito, por los medios que tenemos, el foro, el Sky, el Teams, yo con mucho gusto les reviso y les confirmo si está bien o no. Entonces acá, eso sería lo que habría que hacer en esta fase 3. Esto que está ya aquí para el desarrollo de la actividad son las generalidades que les he venido explicando, las evidencias del grupo, el tipo de letra. Esto, mira, aunque es algo como muy obvio, esto uno a veces recibe trabajos que lo que es la presentación muy regular. Eso usan en unos párrafos un tamaño de letra, en espacio y medio, unos párrafos con un espacio. Utilizan Arial en unos párrafos, en otros Times Roman en otros. No siguen las normas APA, no hacen introducción, no hacen objetivos, no hacen conclusiones, a veces ni pegan las referencias, entonces es complicado porque de todas formas, así el contenido esté bueno, esto deja mucho que desear y eso pasa cuando lo hacen a última hora, ¿no? Cuando están faltando una hora copiando y pegando y suba eso que por lo menos ahí ponen algo. Entonces, eso es clave. ¿Sí? Estos son también lineamientos. Resulta que algo muy importante es que el sistema ahora hace un chequeo de Turnitin y me dice el porcentaje de similitud entre su trabajo y otros que están ya publicados. Entonces, a veces uno encuentra 60% de similitud. Ya también hay un software que uno puede utilizar para ver las imágenes. Entonces, por ejemplo, los planos, uno consulta, saca la fotico del plano y le sale que ese plano estaba en tal lado. ¿Sí? Lo mismo las ruedas de sabores, que ahorita les voy a explicar lo mismo. Entonces ya hay muchas herramientas que me facilitan a mí para saber si eso lo hicieron ustedes o no. Entonces, eso pasa también cuando se deja todo para última hora. Entonces, si ustedes lo hacen con tiempo, pues construyen su plano, construyen su rueda de sabores y pues el aprendizaje en últimas el beneficiario es cada uno de ustedes porque al hacerlo, pues eso después nadie se lo va a quitar. Este punto de la rúbrica de evaluación, esto es una guía de autoevaluación y garantiza que cuando ustedes entreguen el trabajo, si ustedes han confrontado la rúbrica con lo que ustedes entregan, van a la fija. Entonces aquí dice, primer criterio, participo activamente en la actividad y evidencio ya la cantidad de ingresos al foro. El estudiante refleja pertinencia académica que esto, Lucas Quintana, yo entro y, oiga, yo sí entré al foro y aporté, o sea que el profe por eso me va a dar los 15 puntos que tiene esa primera parte. La presentación de los mapas conceptuales con la fotico de su ingreso en la base de datos con su usuario, entonces yo los entregué, están en los anexos, 20 puntos. En el criterio de contenido, entonces ya vienen la entrega de estos 6 puntos, se entregaron todos completos
Listo. Y criterios de forma. Entonces, lo que les decía, el documento está presentado en forma correcta, tiene referenciado en APA, etcétera. Entonces, el profe ahí nos va a colocar los 10 puntos, o sea que ahí aseguramos los 75 puntos. Si de pronto en alguno de los puntos yo hago observaciones y digo no cumple por esto y esto y esto, ustedes se pueden venir a la rúbrica y me dicen, no, la rúbrica hacía esto y nosotros lo cumplimos, ¿por qué nos coloca esto? Entonces uno entra a revisar. Y así es más fácil para aclarar inquietudes. No que manden, por ejemplo, un mensaje que digan, profesor, es que yo no estoy de acuerdo porque usted me puso 65 puntos. Nosotros deberíamos sacar 75, pero yo no sé por qué ustedes dicen que sí debería ser 75. ¿Sí es claro? En esta parte, porque es que yo vi trabajos que entregaron de mis grupos que se nota que no hicieron esa revisión. Entonces mandaron todo y no mandaron nada de forma. No colocaron ni referencias, diferentes tipos de letra, ¿sí? O acá en los puntos de contenido solo hicieron 4 de los 5 puntos que se pedían. Y en la parte individual no entraron nunca al foro, pero sí al final aparecen 3 mapas y los mapas no tienen la fotico de la base de datos, entonces uno entra y mira y resulta que de los trabajos que están publicados en internet copiaron los mapas conceptuales, etcétera. Entonces, como les digo, uno ya las imágenes las puede chequear y uno dice, esto es copiado. De nuevo, aquí les comparto 2 links para lo que son cómo hacer los mapas conceptuales. Y aquí ya, pues, yo les traigo unas imágenes, por ejemplo, estos son de un panel que implementamos con de cacao. Entonces, por ejemplo, aquí están las pruebas de colores, las pruebas de sabores, formatos que se utilizaron. Aquí está un grupo de jueces que se entrenó. Y aquí ya vamos a entrar a la rueda de sabores. Pero quería ver si tienen alguna duda hasta este momento de ese tema. Sí, señor, yo tengo una. Sí. Tutor, para la ficha técnica, ¿es obligatorio o necesario utilizar la base que tiene el INVIMA o puede ser una que nosotros tengamos? No, lo ideal es que pues utilicemos lo que a nosotros nos van a pedir como ingenieros de alimentos, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que me llamaron que se podía firmar unos documentos para presentarse en el INVIMA. Entonces, así como me dijeron a mí, le pueden decir a usted. Entonces, ¿qué debe tener la ficha técnica de acuerdo a lo que pide la ley? Entonces, hagámoslo con eso y de una vez nos vamos acostumbrando a lo que debe tener una ficha técnica de acuerdo a la norma, ¿sí? Entonces, es algo que nos sirve de ejercicio también para afianzar eso. ¿Sí es clara la Listo, idea? gracias. Sí, señor, gracias. Bueno, ¿qué más inquietudes hay antes de entrar a revisar lo de la rueda de sabores? ¿Sí quedó claro la parte individual, la parte colaborativa? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces aquí, estos son ejemplos de ruedas de sabores y aromas. Entonces, resulta que pues a uno le dicen, ¿a qué sabe esta primera marrón? Es de licor de cacao. El licor de cacao no es una bebida alcohólica, ¿no? El licor de cacao es el cacao tostado que se muele y que por su contenido de grasa
Ustedes saben que cuando yo me como un chocolate, me lo coloco en la boca y él se derrite suave, ¿no? El licor de cacao tiene esa misma textura cuando se produce. Entonces, licor quiere decir líquido. Entonces, por eso se habla de licor de cacao. No es una bebida alcohólica, repito. Entonces, esta rueda de sabores y aromas es para el licor de cacao y es una forma de visualizar que el licor de cacao tiene unos aromas frutales, florales, tiene unos defectos que pueden ser a tierra, a vegetal, otros a especies y otros a caramelo. ¿Sí? En la que está aquí a la derecha es de una rueda para vinos. Entonces tenemos que hay vinos especiados, afrutados, con vegetales. Entonces, esto se vuelve una herramienta clave para yo poder comenzar a entrenar a un evaluador para que se vuelva experto. ¿Sí? Entonces, aquí como ven, tienen dos niveles. Un nivel general, donde, por ejemplo, frutal, el término frutal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 descriptores. ¿Sí? Para el licor de cacao frutal puede ser un sabor aroma a piña, ¿sí? O a uvas. Y en afrutados de los vinos está cítrico, frutos de baya, frutos de árbol, frutos tropical. Pero nosotros vamos a hacer una rueda de sabores mucho más sencilla, ¿no? Yo no espero que ustedes me entreguen unas ruedas de sabores como estas, que son ya de producto de mucho estudio, ¿no? También a veces se presentan en esta forma gráfica, entonces es una rueda de sabores y aromas para vino, entonces aquí encontramos que este vino puede tener aromas y sabores a chocolate, aquí a canela, a nueces, etcétera, pero está mucho más complicada porque pues no todos, esto sería para un panel muy experto que sepa esto que está aquí al lado de la vainilla, ¿qué será? Porque aquí está coco y aquí hay otra cosa, entonces es una forma de presentarlo. Esta es mucho más compleja porque tiene 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un nivel general en frutal y tiene un nivel de frutos secos y dentro de frutos secos hay una serie de sectores. Y en frutos frescos hay uvas y ciruelas, ¿sí? Y en aromas también, perdón, en sabores también, por ejemplo, aquí hay 3. Frutal, frutos secos, frutos frescos, café, cacao, ¿sí? Entonces, ustedes cuando encuentren artículos o libros van a encontrar estas ruedas de sabores. Entonces, lo que yo quiero es que se familiaricen con, con esta forma de presentar el perfil del alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes escogieron la salsa de tomate, me van a tener que hacer una rueda de sabores y aromas para la salsa de tomate. Pero ustedes me la tienen que construir, no es que la copien y la peguen, ¿sí? Pero cómo la van a construir, ya les explico. Entonces, de nuevo, para poder avanzar ustedes en esto, tienen que pedir mucha asesoría de nosotros, los tutores. Entonces, acuérdense que ahorita repasamos los medios de comunicación que hay. Entonces, aquí yo tengo el WhatsApp, está el link de Teams, el link de Skype, el correo del curso. Entonces, cualquier cosa, ustedes me escriben. Yo puedo estar más pendiente que la profe, porque la profe Beatriz tiene muy pocas horas. Si ustedes tienen inquietudes, no duden en escribirme y que yo se las aclaro para que avancen en el trabajo. Bueno, entonces aquí, estos eran términos generales acá. Vamos a ir aquí a un ejemplo que yo tengo para que construyan una rueda de sabores. Vamos aquí a abrir una hoja. ¿Sí ven el Excel? ¿Me confirman?
Sí, señor. Bueno, entonces resulta que aquí vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto acá, copiar y lo pego acá. Entonces, esta rueda de sabores tiene tres niveles. Este sería el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. ¿Sí es claro? Tiene un primer nivel donde vamos a establecer en la rueda qué corresponde al sabor, qué corresponde a la textura, qué corresponde a la apariencia. ¿Sí? Esto es un perfil para un pan. ¿Sí? Esto fue un proyecto que hicimos con un estudiante ya en el último periodo para graduarse. Entonces yo le decía, bueno, como ese pan era un pan especial que él desarrolló, entonces yo le decía, bueno, ¿qué atributos usted va a evaluar en el pan? Entonces él me dijo, profe, yo en el pan debo tener sabor, aroma, textura y apariencia. Entonces yo le digo, bueno, listo. Entonces el primer nivel de la rueda de perfil de aroma va a ser esos cuatro. Sabor, aroma, textura y apariencia. Dentro del sabor, ¿qué considera usted que debe tener? Dijo ácido, salado, alcohólico y dulce. Dentro del aroma, aroma farináceo, a rancio, a láctico, a moho, acético. La textura, gomoso, esponjoso, granuloso, harinoso, húmedo, alveolado, húmedo. Y en apariencia, él me decía alveolado, color de la miga interno, color externo del pan y volumen. Yo le dije, bueno, listo. Dijo, pero dentro de ácido, profe, hay ácido que es debido a lo láctico o butírico. Entonces, lo láctico era por las levaduras, el láctico, pues no levaduras, sino por ahí tuvo un error él porque él asumía que lo láctico era por las levaduras y yo le decía que lo láctico era por la levadura ser alcohólico, pero que sí podía haber un sabor láctico. Es, él dijo, no, ácido láctico y butírico. Entonces, dentro de ácido, dentro de sabor, está el ácido y dentro del ácido el láctico y el butírico. Entonces, ustedes de pronto en la salsa de tomate van a colocar sabor ácido, porque la salsa de tomate es ácida, y van a encontrar, por ejemplo, acético, por ácido acético, porque la salsa de tomate lleva vinagre, y de pronto otro ácido cítrico, porque pueden decir que el tomate como tal tiene acidez debido a ácido cítrico. En los otros, por ejemplo, el dulce puede ser por sacarosa, por melaza, por miel de abejas, etcétera. Entonces, si tuviéramos ese caso, tendríamos que meterle aquí tres descriptores. Y dentro del color de la miga puede ser clara, oscura, clara, oscura. Entonces, hasta ahí uno podría decir, vamos a ponerle aquí en blanco como para que, para ver. Hasta ahí uno podría decir que listo, ahí están. Voy a hacer la rueda de sabores aquí apoyándome en Excel. Entonces resulta que selecciono acá y me voy a insertar y aquí hay una opción que se llama proyección solar. Aquí sí necesito que me confirmen si vieron bien por qué lado me fui para proyección solar. ¿Quién me confirma? Sí, Aló, señor. aló. Sí, Bueno, listo. Entonces, si vieron que sombría, ¿no? Si yo me voy a proyección solar así, con lo que sombría me sale así en blanco. No me sale nada. No me sirve, porque ahí no me sale la gráfica. Entonces resulta
que yo tengo que poner una columna donde le doy donde divido todas las celdas, le digo que el total de estas celdas es 100%, ¿sí? 100. Y esto tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces 100 dividido entre 18 me dice que yo le debo poner aquí 5,55. Pero como esta es una sola, entonces ese 5,55 lo divido entre 2. ¿Sí? ¿Sí ven que aquí quedó 2,775? ¿Sí? ¿Sí es claro? Pero la suma de las dos me da 5,55. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Me confirman? Sí, señor. ¿Por qué aquí 5,55? Porque es una sola. Pero si aquí tuviera 3, por decir algo, aquí yo tuviera que meterle, por ejemplo, coloquemos aquí tartárico. Ácido tartárico. O acético, perdón. Entonces tendría que ser 5,55 dividido en 3. Entonces sería 1,85. ¿Sí? Entonces aquí todo eso me va a dar 100%. La suma de todo esto, vamos aquí suma 99,99999. Si le pongo aquí, ahí suma 100. Entonces, después de que yo coloco ese valor acá, entonces me voy de nuevo y sombreo, selecciono todo. Me voy a insertar y me voy a proyección solar y me aparece la rueda de sabores. Entonces aquí le colocaría rueda de sabores, salsa de tomate o pan. Y con eso ustedes van a crear su rueda de sabores para el producto que ustedes seleccionaron. ¿Sí? No me van a coger que se van a internet y copian esta y me la pegan allá, no. Ni me van a coger esta, ni esta, ni esta, sino que van a ir aquí y aprenden a manejar esta herramienta. Y es más fácil, por ejemplo, enseñarle a una persona qué sabores tiene el producto. Es más fácil enseñarle con esta grafiquita que con esta tabla, ¿cierto? Porque ahí usted ve un poco de cosas y no, en cambio con esta tabla, sí, con esta gráfica va a ser más fácil. Sí quedó clara la forma como se debe hacer. Si ustedes encuentran un software diferente con que la pueda hacer mejor, pues no hay problema, pero Excel ya tiene esta herramienta, pues es más fácil. ¿Sí quedó claro o tienen alguna inquietud sobre cómo construirla? Quedó claro, tutor. ¿Sí? Bueno. Vamos a guardar aquí esto porque nos queda. No sé ya qué inquietudes adicionales tengan sobre lo que acabamos de ver. ¿Ya todos se registraron en el listado de asistencia? Sí, señor. ¿Sí queda clara la actividad que hacer en este trabajo colaborativo? Por mi parte, sí, señor. Me quedó claro.
muy complicado, ¿no? Sí, señor, todo claro. No, no está complicado. Es tiempo. O sea, Sí, señor. yo les recomiendo que no dejen de, o sea, iniciar a ejecutar las actividades. Y esto es lo que, pues, más que esté planteado en un libro o algo, es lo que yo he tenido que implementar en diferentes procesos, ¿sí? Esa es la ruta que ustedes van a tener como jefes de calidad, de aseguramiento de calidad, de control de calidad, jefes de producción, porque recuerden que el análisis sensorial para nosotros en la industria de alimentos es algo clave, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darle esa importancia a este tema porque en últimas va a garantizar que haya repetición de compra del producto. Con ello vamos a verificar que está estandarizado. Siempre vamos a tener perfiles de sabor consistentes, de color. Si no hay un panel entrenado, pues se vuelve la opinión de alguien que dice el producto salió hoy malo y usted tiene que, como jefe de planta, no tiene cómo soportar de que el producto está consistente, ¿sí? Eso lo digo por experiencia propia. En una planta donde yo trabajé hacíamos el arequipe y todos los días el personal de ventas decía que no vendía porque el arequipe había salido más clarito hoy y al otro día me decían que había salido más oscuro y al otro día me decían que había salido grumoso, al otro día y el caballito de batalla era ese. Con la implementación de un panel para arequipe, pues yo me quité ese problema de encima. Porque como era un panel conformado por gente de producción, de ventas, de calidad, de mantenimiento, entonces se liberaban los productos y ya había una consistencia porque ellos estaban entrenados en cuanto al color, la textura, el aroma. Y con ese me quité yo de encima ese problema que tenía todos los días con el señor de ventas, de que él siempre le echaba la culpa al de producción, en ese caso era yo, de que no vendía porque el producto no era igual todos los días, ¿sí? Lo mismo en Coca-Cola, cuando yo trabajé, pues todos los días probábamos, todos los días eh, se libraban los lotes con análisis sensorial, podía estar bien el pH, podía estar el color, el Brix, pero si la carbonatación, la textura no, del producto no era adecuado, no salía al mercado y ustedes, por ejemplo, en el caso de esas bebidas, ustedes ven que hay una consistencia en el tiempo, en la calidad del producto. Para que cambie algo en él es porque ha habido algo muy raro, pero esos controles hacen que permanentemente uno en la línea de producción esté liberando. Lo mismo en una empresa con la salsa de tomate, estamos haciendo una maquila Nestlé. Hubo un cambio en Nestlé en la mezcla de condimentos y cuando estábamos en producción nos dimos cuenta que el sabor ya no era el mismo de lotes anteriores. Se notificó y se detectó que la persona que estaba formulando la mezcla de condimentos le bajó a la canela. Sí, entonces como el panel ya estaba entrenado, detectamos que el perfil tenía menos canela. Se corrigió y el producto se mantuvo igual. Entonces, yo sí les insisto a ustedes, a los 7 que están acá, que esto es de vital importancia para nosotros como ingenieros de alimentos. Es un plus. Yo digo que es un plus que nos da nuestra carrera, que es el poder manejar esto. Si ustedes en algún momento pueden especializarse o hacer estudio de maestría, de doctorado, el análisis sensorial es algo que muy pocas personas eh, trabajan por lo que es complicado trabajar con personas, ¿no?
Aquí en los paneles que yo he hecho, la rotación del personal es muy alta, porque ustedes saben que en la industria se cambia de puesto, lo trasladan, se acaba el contrato, se va a otro lado. Entonces, el periodo de entrenamiento, como ustedes van a ver aquí al desarrollar esta actividad, implica que haya una preselección, que haya una selección, que haya un entrenamiento. Entonces, a veces las empresas dicen, uy, no, eso es muy complicado tener gente. Después de que se entrenan y se seleccionan, hay que hacerles un programa especial de seguimiento. Entonces, que a los señores del panel hay que hacerle seguimiento de otorrinolaringólogo, odontólogo. Sí, porque como la boca se vuelve el instrumento de medición, entonces hay que verificar que no tenga caries, que tiene un puente metálico que le hace cambiar el sabor a las cosas que come, etcétera. ¿Sí? El análisis de los datos en la guía de laboratorio, ustedes van a hacer un ejercicio ahí de análisis de datos estadísticos, pero también es algo muy importante porque esos datos que me genera el grupo de evaluadores, yo cómo los voy a analizar para presentarlos y decir si el producto sí cumple o no. Entonces hay técnicas estadísticas que pues en este curso no se alcanzan a ver, pero en ese punto si ustedes llegan a profundizar y especializarse, es muy pocas las personas que hacen eso. Por ejemplo, yo utilizo aquí yo dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Aquí les voy a mostrar de nuevo. Hay un software que yo uso para los proyectos que estoy ejecutando. Ahorita yo tengo un proyecto con la Universidad de Córdoba de entrenamiento de personas para un panel de evaluación de cacao. Por ejemplo, nosotros usamos este software que se llama XLStat. Eso yo tengo la licencia como estudiante, porque yo soy estudiante de un doctorado, entonces es más barata, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para analizar los datos, utilizamos este que es análisis de componentes principales, que me permite a mí, por ejemplo, visualizar la calidad del producto. Así, aquí les voy a compartir, a ver, ya que tenemos un tiempito. Perdón, que se me perdió aquí el... Sí, por ejemplo, aquí está los panelistas. ¿Sí lo ven? ¿Tiene el archivo? Entonces, para Sí, esto, señor. por ejemplo, Wilmer, Wilma, Caterine, Milton, todos siguieron el proceso que yo les estoy colocando en el curso, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí esta era la evaluación de un pan con adición de harina de amaranto, ¿sí? Entonces, de más o menos 60 personas que seleccionamos, hicimos la encuesta de preselección, se les hizo el proceso de selección, tuvieron que presentar unas pruebas de aromas, de sabores, de colores. Se les hizo un programa de capacitación teórico y fuera de eso se les hizo un programa de entrenamiento para que ellos supieran
cómo se evaluaba el color, cómo se evaluaba si el pan era alveolado, si era arenoso, si era pegajoso, si era masticable, si tenía sabor a levadura, a láctico, a rancio, ¿sí? Y entonces ellos al final se les puso unas muestras ya problemas, que este tenía 20% de adición de harina de amaranto, y contestaron esto, ¿sí? Esto se llama un perfil de sabor y aroma. Entonces, al final a mí me entregaron estos datos que usted los ve y usted ahí no sabe, usted no sabe ahí qué pasó. ¿Sí? Usted no puede decir si quién calificó bien, quién calificó, no se sabe. Entonces, con ese software, él me genera toda esta información. ¿Sí? Y al final me genera este gráfico. Entonces me dice, lo que está en azul es cada juez, cada evaluador. Entonces yo puedo decidir ver, por ejemplo, que este evaluador D está como muy lejos de este grupito, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar decisiones si, por ejemplo, este evaluador I y el D no me sirven o tal. Pero también puedo evaluar después, sacando el promedio de la formulación con 20%, con 40%, con 50%, cuál fue la mejor formulación con respecto a un patrón. Y para eso no es lo mismo, volviendo aquí al uso del software, no es lo mismo presentar una tabla con todos estos valores que uno no sabe qué decisión tomar ahí porque no, es muy complicado. Mire que unos pusieron 2, otros pusieron 1, otros 5. Pero cuando yo voy y miro la gráfica acá, yo sí puedo hacer grupos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá puedo con las herramientas de dibujo hacer aquí un circulito y me los agrupan ahí. Entonces, esta parte del análisis estadístico se nos vuelve algo que hay que profundizar para poder tomar decisiones con lo mismo. Por ejemplo, aquí esta galleta era una galleta adicionada con amaranto. Entonces aquí esta sí está mejor. Por ejemplo, está la galleta que tiene el código 728, la 1522 y la 1214. Entonces, esa galleta se comparó con una galleta que no tenía amaranto. El amaranto le da cierto saborcito como residual y a veces no se vuelve agradable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es astringente. Entonces, por ejemplo, la 1214 está muy pegadita a la astringente. Esa galleta no me va, esa formulación no me sirve. A mí me sirve la formulación que está en 728, que está alrededor del global, que era el patrón. Entonces, no es lo mismo que ustedes vean la información así, con una gráfica, por ejemplo, presentándosela a un gerente, que llevarle una tabla así, ¿sí o no? Si yo le muestro la tabla así al gerente, él dice, no, es un poco de datos, ahí no me sirve. Pero si me voy y le digo, mire, es que la mejor es esta, la 728, porque está pegada acá, él va a decir, listo. Pero todo eso se hace con herramientas de software especializado. Entonces, eso es importante que ustedes, pues vayamos mirando eso con esa perspectiva, ¿no? Que el tema del análisis sensorial es clave para nuestro desempeño. Entonces, no sé de ustedes
quién está trabajando en la industria en este momento. María Angélica, Adriana, Diana, Angie, Ana Isabel. Que corroboren lo que yo estoy diciendo. Si en el sitio donde están trabajando aplican algo de análisis sensorial. Sí, en mi caso sí. Yo trabajo en la área de innovación y desarrollo. De hecho, es una parte demasiado importante el Claro. análisis sensorial porque nos toca estar pues desarrollando, a veces nos llegan problemas de la planta, que un producto salió diferente, entonces nos toca aplicar el análisis sensorial porque a veces lo físico-químico no es, entonces a empezar a probar a ver qué fue lo que, pues dónde está el error para pues poderlo detectar. ¿Y tienen panel, Diana? Sí, señor, sí, contamos con un panel ¿Qué sensorial. empresa es? Es Colombina. Ah, no. Pues yo trabajé en Colombina en la Constancia. Ah, sí, yo también trabajo ahí con la Constancia. Pero eso fue hace rato. ¿Sí? Cuando Ok. la planta principal estaba aquí en Bucaramanga. Ah, ok, no, ahora ya las trasladaron No, para acá, hace para el rato valle. hace Sí, rato está allá. Pero sí. mis inicios en el panel fue con la salsa de tomate en la Constancia. Pues. Yo era evaluador sensorial, nomás. Y la maquila se la hicimos a Nestlé. Era la salsa de tomate Maggi en esa época y fue con el panel que detectamos esa diferencia. Ah, ok. Era Sí. experto en probar pasta de tomate también. Sí, uno ya empieza a coger ciertas, de hecho, pues yo más que en las salsas me es en la parte de picante, ¿no? La parte de ají. Sí, nosotros también hacemos la botellita esta de ají de la Constancia y salsa brava. Y Sí. salsas dressing, la mayonesa también la evaluábamos. Y no, y ahora Pero con el punto de resolución, la nueva resolución de estudio y todo eso, que toca volver a reformular todos los productos, entonces también es la parte sensorial es demasiado importante en ese punto. claro, eso se vuelve un atributo que es clave, que es el contenido de sal, cómo afecta ahí la percepción, porque pues, es un sabor básico, ¿no? Claro, eso es un resaltador de sabor. Y más que de sabor también protege el producto, entonces es bastante Bueno, eso es importante que, por ejemplo, con todas esas cositas. Pero sí. Nosotros tenemos aquí la oportunidad de escuchar esas experiencias, ¿no? La modalidad de educación a distancia facilita eso porque muchos de ustedes están en la industria. Sí, el tiempo también es un poquito. Sí. Bueno. No, muchísimas gracias por la información. De igual, pues en el transcurso de la actividad, si surgen dudas, se las estaré comentando. ¿Listo? Listo. Entonces, no sé, María Angélica, Adriana y Ana Isabel sí quedó claro, y de todas formas darle las gracias por la asistencia. Sí, señor. Y coméntenle a sus compañeros de grupo que entren y revisen la grabación. Listo. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, que les rinda a todos.